Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús y María. Mi nombre es William Toro, este es su canal Enfoca tu Fe y este es su programa Preguntando se llega a Roma. Hoy tengo un invitado muy especial, ya muchos de los que pueden estar entrando a esta transmisión, muchos de los que lo van a ver más adelante, pueden estar viendo, identificando a quién tengo hoy aquí a mi lado en este humilde canal donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. Padre Byron, bienvenido a esta que también es su casa, Enfoca tu Fe. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. William, muchas gracias por invitarme, gracias por el contacto que se ha hecho y también por la cercanía. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes, hermanos, que están aquí presentes y que también quizá lo verán por partes, pues nos encontraremos tratando algunos temas muy interesantes, pienso, y pues que nos sirvan para, como ha dicho William, justamente enfocar, direccionar bien nuestra fe. Claro que sí, padre. Bueno, pero como hay muchas personas que quizás no saben quién es el padre Byron, han estado perdidos de pronto de la tecnología, de las redes sociales, especialmente las redes católicas y cristianas, y no saben quién es el padre Byron, entonces vamos a iniciar este programa de Preguntando se llega a Roma con la primera pregunta del programa, no sin antes pedirle al padre Byron, porque siempre es un honor tener un sacerdote entre nosotros, de que nos acompañe y nos dirija, por favor, una pequeña oración para iniciar esto como debemos empezarlo los cristianos y católicos, de la mano de Dios. Muy bien, comenzamos entonces con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a todos, queridos hermanos, a hacer un momento de silencio, disponiendo nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que nos abrace interiormente, venga con su luz, venga con su sabiduría, con su amor, para que ese momento compartido sea para edificación de nuestra fe, nos ayude a abrazar cada vez más y mejor la voluntad de Dios y cumplirla. En silencio pedimos un momento la venida del Espíritu Santo. Y para recibirlo más perfectamente, pedimos el auxilio de nuestra Madre, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Qué belleza, qué bendición. Ahora sí, la primera pregunta del programa. ¿Quién es el padre Byron? Pero no es esta pregunta existencialista, filosófica del quién eres, sino básicamente, pues ya sabemos que se llama el padre Byron, pero a qué comunidad pertenece, si es un fraile, si pertenece a una comunidad religiosa, si es dominico, en qué parte del mundo vive el padre Byron, cuántos años lleva de sacerdote, en dónde está, quién es el padre Byron. Cuéntenos, padre. Bien, soy sacerdote ecuatoriano, pertenezco a la diócesis de Santo Domingo en Ecuador. Allí estoy incardinado
y a la vez pertenezco a una comunidad religiosa cuyo nombre es Communio Sanctorum. En español se dice Comunión de los Santos y que tiene el carisma contemplativo y misionero. Soy sacerdote ya 6 años, entré al seminario a los 18, mi conversión fue a principios de mis 17 años y para atrás, pues un joven aparentemente normal, me refiero a las cuestiones que típicamente se hacen, lamentablemente también típicamente a veces también malas o inclusive viciosas, hasta que encontré al Señor. Y todo ese tiempo, lamentablemente, muy, muy apartado de Él porque no había tenido como un encuentro personal ni una formación al respecto. Luego, soy sacerdote que hace más o menos 4 años he comenzado un proyecto de evangelización digital en las redes sociales y que, pues bueno, por esta misma actividad me he podido encontrar con William. Entonces, más o menos así, quizá sirve. Claro que sí, padre, totalmente. Ahí empezamos como a conocer un poco de quién es el padre Byron. Padre, iniciando como con este interrogatorio, cuéntenos, padre, entonces, ¿cuál era su cosmovisión anterior a ingresar al seminario? O sea, toda la vida fue católico, pero un católico light, de esos desordenados que no conocen su fe y no saben ni en dónde están parados con la Iglesia Católica, o estuvo en otra denominación, o fue ateo, agnóstico. ¿En dónde estaba parado el padre Byron Oh, antes de que el Señor le tocara la puerta? casi que rozando por la pregunta que esquivábamos al principio, existencialista, podría decir que estaba en la nada. Wow. Porque, bueno, como lo decía, no tuve una formación católica ni tuve ninguna experiencia religiosa. Entonces pueden imaginarse que sencillamente hacía lo humanamente normal. Estudios, casa, amigos, juegos, y digo ya desde los 13 años más o menos comencé a ir a fiestas, alcohol, cigarrillo, coquetear, chicas, una cosa acá, vicios más, digamos, personales, íntimos, luego también exteriormente, con cosas que no debería hacer ni públicamente, que desdice de cualquier moral que tenga principios cristianos o por lo menos normales, lógicos, buenos, ¿no? Y pues esto me llevó a no tener ninguna idea concreta de Dios, en absoluto. O sea, quizá alguno a los 14, 15 años es como la idea de Dios indiferente quizá, o renuente, rechazar por la rebeldía típica. En mi caso, ni siquiera lo consideraba. O sea, era como que prácticamente no existía, aun cuando decían por ahí había escuchado que un Jesús, un Jehová, Yahvé, yo mismo no sabía quién era, si Mahoma, Buda, no me interesaba en absoluto, era como algo tremendamente paralelo a mi existencia, ¿no? Y esto fue hasta prácticamente los 17 años. Entonces, podría responder brevemente que en cuanto al asunto religioso, pues estaba en absolutamente la nada. Ok. Pero ¿y sus padres, padre, valga la redundancia, lo bautizaron como católico desde bebé, como normalmente se suele hacer, como un tradicionalismo más, como un requisito más, o tampoco sus papás en algún momento le dieron pues como ese bautizo, o cómo fue esa cuestión ahí? O sea, yo creo que ellos en ese tiempo eran católicos, yo suelo llamar liberales, ¿no? En el sentido de que son católicos por tradición, se consideran católicos, pero ya lo que la Sagrada Escritura dice, la revelación o la iglesia manda, pues como que se desprenden de eso, ¿no? Y viven su propia forma, ¿no? Y me gusta utilizar esto porque hay un filósofo ruso, ahora se me escapa el nombre, que decía católicos liberales, hijos ateos, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, hablando él también de ese liberalismo o anarquía religiosa, ¿no? Entonces ya no transmiten la fe como deben, pero siguen haciendo las mismas costumbres. Y entonces en mi caso, yo nací el 2 de agosto de 1990 y fui bautizado el 3 de agosto de 1991, ¿no? Un año, un día después. Y allí
nazco al mundo de la gracia, ¿no? Pero era una semilla que fue puesta en mí, pero que prácticamente no creció en ningún momento. Tengo un vaguísimo recuerdo de hacer mi primera confesión, muy nervioso. Solamente lo que el padre me contestó decía todo sí, sí, sí. Muy probablemente fue una confesión mal hecha, solamente recuerdo eso. Luego no recuerdo cómo fue la primera comunión, solo tengo una foto por allí donde estoy recibiendo y es hasta chistosa porque le estoy como cogiendo los dedos al padre, estoy como chupándole, ¿no? Porque ni siquiera sabía qué era, pensaba que tenía que besarle la mano o algo así, ¿no? Entonces también una falta de conciencia de todo esto. Pasa el tiempo, después de mi primera Y de comunión, catequesis, porque obviamente por es lo supuesto, que ¿no? suele suceder. Pasa la primera comunión y no me confirmé sino hasta que ya estuve en el seminario, en el primer año, ¿no? Es decir, que desde ese momento prácticamente se acabó cualquier tacto, cualquier contacto, mejor dicho, con la esfera religiosa, con la fe. Más bien, mi abuelita iba a misa muchas veces, escuchaba que ella se iba temprano, porque un tiempo estuve viviendo con ella, y de vez en cuando me llevaba como con el chantaje o con el interés o con la propuesta de que vamos y entonces te doy esto, ¿no? O y entonces esto de acá. Nunca me obligó, siempre me invitó, iba, me quedaba dormido en toda la misa, solamente ya me despertaba al final, no me acuerdo ni dónde íbamos, solamente recuerdo que íbamos a un lugar a comer porque yo por eso iba, decía, al final de todo esto hay comida rica, ¿no? Entonces iba por eso, ¿no? Hasta los quizá, sí, 14 años, que es donde más tengo ese recuerdo de algo por allí, ¿no? Seguramente la primera comunión hice a los 10 11 años, 14 muy desasido, ¿no? Muy desprendido de las cosas religiosas y ya desde los 14 hasta los 17 años comenzó en cambio ya ni siquiera un interés en absoluto, una falta de conciencia y más bien ya enrumbarme a ciertos vicios más, sí, que luego afectaron, ¿no? Evidentemente. Claro, Ujú. bueno, creo que a muchos nos pasó algo también similar y no había escuchado esa frase, pero me parece completamente contundente y real. Católicos liberales, hijos ateos. Yo creo Ujú. que de ahí fue donde nació también el ateísmo por el que yo caminé tanto tiempo, precisamente debido a eso. Entonces, por eso como que me caló bastante fuerte esa frase. Bueno, padre, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en su vida como para que diera ese giro de 180 grados tan impresionante? Que no solo de pasar de una nada existencial, pasar también a tener un radicalismo contundente con la fe, al punto de irse al sacerdocio. ¿Qué fue lo que pasó, Impresionante. padre? Sí, sí, impresionante. O sea, si seguimos esta lógica de esta frase que hemos mencionado, pues tendría yo que ser definitivamente ateo o por lo menos completamente indiferente a las cosas religiosas, ¿no? Pero claro, ocurrió algo fuerte, algo contundente, que no se da de una forma fuerte exteriormente, sino que fue una cosa muy sencilla, pero que internamente fue contundente, ¿ya? A ver, 16 años, ya a punto de cumplir los 17, después de una situación familiar dura de mis papás, una separación donde hubo mucho pleito, peleas, a la final, como decía, fui a vivir donde mi abuelita, mi papá muy entregado a un vicio, el vicio del alcohol en ese tiempo por la separación misma, y pues yo no tenía como una guía estable, fuerte, ¿no? Mi abuelita, en ella veía otra figura, evidentemente, ¿no? No un padre, no una madre, sino una abuelita, ¿no? Y entonces, en algunas cosas, pues yo sabía cómo, si se quiere, hasta manipularla en ese tiempo y también, pues, conseguir siempre lo que yo quería, ¿no? Entonces, así en esa situación ocurre que en un distanciamiento fuerte con mi padre, él cambia de un rato al otro. Fue a un retiro espiritual de un movimiento parroquial cuyo nombre es Juan 23, quizá conocen, y él fue 3 días, salió y lo que no había podido cambiar durante casi 2 años, en un fin de semana
fuertemente. Después de un mes seguía con esa convicción, 2 meses, 3 meses seguía con la convicción, y eso me llamó la atención. Fue lo primero, el testimonio de mi papá. Y la restauración, sanación de nuestra relación, porque otra vez comencé a mirarle como un papá, inclusive como alguien al cual le debo admiración, porque ya comencé a ver el valor de su palabra, la rectitud, lo que decía, pues me parecía lógico, bueno, sano, veía que procuraba mi bien, veía el sacrificio que hacía por el trabajo y todo, entonces eso me comenzó a calar. Fue como la preparación inconsciente de mi disposición interior, para que en un momento llega a mi colegio, toca la puerta del aula, pide al profesor que me deje salir y me dice: Byron, dame tu cédula de identidad. Y yo, ¿para qué? Me dijo, dame. Y se la di y me dice: ese fin de semana tú vas a hacer el retiro que yo hice. Y yo, no, 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 no. Me dice: sí, por favor. Y me quedo mirando así con tal, no sé si profundidad, ¿no? O deseo también vi en su mirada, que le dije: ah, está bien. Y a la final cedí, fui, ¿no? Y según veía tu testimonio, no llegué a cantar rock a toda voz y a liderar marchas en contra de la religión ni nada de eso. Solamente ya comenzaba a escuchar música de ese tipo más bien, ¿no? Yo era un poco, primero con música de rock alternativo, que luego se iba derivando ya a otras cosas hasta llegar a escuchar a Slipknot, no sé si quizá tú conoces. Entonces es una aberración, ¿no? Y yo ya comenzaba con eso ya es rock fuerte, ¿no? Y este, la forma de vestir también ya se iba notando, iba ya como cambiando en ese tiempo, y justo llega mi papá. Pasa eso, voy a ese retiro vestido así, con unas camisetas negras, unas cosas por ahí como metales. Yo trabajaba en una ferretería con mi papá, entonces yo mismo a mis pantalones los iba diseñando, ¿no? Con cuchillos que teníamos, o también con unos metales o puntas, ¿no? Y cosas así. Entonces llegué así allí, con pelo un poco largo, como emo, una mezcla de todo, ¿no? Emo, entre rock, emo, todavía indefinido Padre, totalmente. qué edad tenía ahí? Ahí ya tenía casi 17 años, 16 y medio más o menos, ¿no? Ok. Y ya, voy al retiro, escucho todo esto y soy totalmente inconsciente, por eso digo que fue todo muy interior, totalmente inconsciente en qué momento hizo como el clic dentro de mí. Solamente salí del retiro y como que me di cuenta y dije, ah, ¿y desde qué momento me comenzó a gustar la idea de Jesucristo? Porque así fue primero. Y fue un golpe interior, ¿no? Un remesón interior de conciencia al respecto de la persona de Jesús que causó interés en mí. Y desde ahí comenzó a nacer en mí una curiosidad tremenda por ese Jesús, ¿no? Entonces, comencé a leer sobre todo la Biblia, desde el Génesis comencé a leer, no acabé de leerla toda, pero por lo menos el Pentateuco lo leí, ¿no? Y rápidamente, un jovencito, imagínate, 16 años, 17 años, comencé a leer solito por él mismo la Biblia, lee. Luego también me encontré con el Catecismo explicado de San Juan Pablo II, no sé de dónde salieron esos libros, lo tenía y comencé a leerlo también, a leerlo, repasar cada cosa. Lo primero que me acuerdo era que hablaba de la existencia de Dios, de los ángeles y todo eso, y causó curiosidad en mí, y seguía leyendo, ah, ¿qué es eso, esto otro? Y me di cuenta, casi que una especie de lo que llaman actualmente los psicólogos, entrar en conciencia de la existencia, ¿no? Es como que me di cuenta de que hay un mundo tan grande que no conozco, y más me daba curiosidad y decía, soy capaz de entender esas situaciones. Y lo menciono por lo siguiente. Todo mi colegio, primer curso hasta el sexto curso, yo nunca estudié. Era el más vago, o sea, el más vago de los vagos. Nunca estudié nada. El cerebro prácticamente no lo había estrenado en cuestiones profundas, en cuestiones elevadas, ¿no? En lecturas. Es verdad, yo tengo una ignorancia tremenda de cosas básicas que dan en la escuela y en el colegio, porque de las escuelas no me acuerdo, y las del colegio, como no repasé lo de la escuela y como no aprendí lo nuevo del colegio, o sea, en cuestiones de literatura, libros clásicos y cuestiones también de ciencias naturales básicas, ¿no?
yo no estudié absolutamente nada, cuestiones de inglés. Ya luego por mí mismo he buscado la forma de tener alguna noción de la noción de cultura general, ¿no? Porque yo andaba perdidísimo, o sea, estaba en otro mundo. Para mí el mundo era otra cosa, ¿no? Entonces en ese momento como que siento que a veces caigo en cuenta de que puedo leer, entender y profundizar, reflexionar, y desde ahí me convertí como en un joven muy reflexivo, ¿no? O sea, todo lo que veía hacia acá entró como una especie de etapa filosófica, ¿no? Todo comenzar a pensar, a cuestionar por qué eso de aquí, por qué lo de acá, investigar, buscar, ya comenzó a ver el boom del internet, entonces una cosa, otra cosa, venía el periódico a comenzar a leerlo, así cosas así, yo decir, interesarme, ¿no? Como que Jesús me invitaba de alguna manera a salir de mí mismo, en darme cuenta de la realidad, y eso suena un poco extraño, ¿no? Porque muchas veces también jóvenes, o sea, los jóvenes viven así, ¿no? Es como metidos en su propia esfera, ¿no? Y cuando uno no sale de su propia esfera, es incapaz de salir luego a lo trascendente, ¿no? Entonces, primero, como salir de lo mío, fútbol. Uy, soy, aunque ahora soy un poco mal de la columna, pero para el fútbol, porque desde pequeñito llegaba a la escuela, llegaba al colegio y lo primero que hacía era ir a jugar fútbol 3, 4 horas en la cancha, regresar, y prácticamente ese era mi día. Y luego cuando ya llegó el PlayStation, la computadora, lo combinaba entre lo uno y lo otro, ¿no? Y ese era mi mundo, mi vida. Luego ya vinieron las chicas, era como eso, y las fiestas, ¿no? Eso era todo, ese era mi mundo y eso era lo que quería. Entonces, durante todo el colegio nunca estudié. No sé cómo pasé, sé que tenía habilidad para pasar el año. Por ejemplo, yo calculaba y decía, yo paso el año tranquilamente si hago todas las tareas, si presento todos los trabajos y aunque en la prueba me vaya mal. Entonces, tales puntos, tantos puntos, listo. Y todos los años pasaba, en mi colegio era así, pasar con 40 puntos, ¿no? Es verdad que todo vago es experto en estadística Sí, sí, para sí. saber cómo pasa. Exacto, exacto. Entonces, para mí, yo dije 13, 13 y 14. Listo, con eso hago 40 puntos, ¿no? Y siempre mis notas eran 40, 41, 40, más por ahí 42. Educación física, sí, siempre 59, 60, que como era lo que podía bien, ¿no? Pero cuando ya entré en bachillerato, lo que más pude, y porque me gustaba eso, era la tecnología. Entonces, la cuestión de sistemas, diseño gráfico, programación, siempre las mejores notas. Inclusive mi examen de grado al final me lo exoneraron, porque justamente en esas tres materias que eran específicas de mi especialización, yo tenía 20, 20, 20. En ese tiempo se calificaba así, la nota más alta, y me exoneraron. Pero todas las demás, siempre con las justas, justas, ¿no? Y el Señor permite que en esas cuestiones más elevadas, porque a mí solamente me interesaba lo que a mí me interesaba, y punto. Me cerraba en eso y era mi mundo de juegos, mi mundo de imágenes, videos, entonces eso me interesaba y eso me fluía, ni siquiera estudiaba, ¿no? Y sabía eso de acá, porque estaba todo el día en eso. Y por eso aprobaba. Pero ya cuando ocurre el retiro y todo esto, me doy cuenta de la realidad más exterior a mí y luego también de la realidad trascendente. Y siempre suelo decir, Dios lo que primero conquistó fue mi razón. Y desde la razón, en unos 4 o 5 meses, sabía bastante de la Iglesia Católica para mí, según yo, ¿no? En comparación de mis amigos, inclusive en comparación de personas adultas, porque hasta me metí en un curso bíblico. Yo decía, quiero saber. Me metí en un curso bíblico solamente ancianitos y algunos ya, o sea, mayores, ¿no? De 40, 50 años y otros ya ancianitos, ya de canas y todo. Y ahí era yo metido, un chico de 17 años junto a ellos y yo dándome de sábelo todo, ¿no? Preguntaban algo y yo, ¿no? Y yo sé eso de acá y lo de acá. Y esos señores me quedaban mirando y me decían, ¿y usted de dónde sabe todo eso, no? Y yo me sentía como que inflado, porque todavía solamente era aquí la razón, era curiosidad, era interés. Todavía faltaba llegar al corazón, ¿no? Y para que suceda eso, fue por obra y gracia del Espíritu Santo a través de un encuentro con la Santísima Virgen María, la Eucaristía y los santos, ¿no? Eso hizo que lo que estaba aquí venga acá y por fin haya un cambio en mi vida, porque solamente la razón
no cambió mi vida, seguía en lo mismo, seguía en mis vicios, en mis pecados, pero cuando llegó acá, ¡tum!, no puedo seguir viviendo igual, ¿no? Entonces es una experiencia así fuerte, interior, ¿no? Cuando llega al corazón, es como, creo que era Santa Teresita que decía una determinada determinación. Teresa Dávila, sí. Una belleza, sí, sí, completamente, padre. No, qué momento, en serio que, wow, o sea, el Señor se vale de cualquier momento, de circunstancia para enamorarnos, ¿cierto? Mm. O sea, a unos les puede llegar por la razón, a otros por el corazón. Alguien en una entrevista pasada decía que hay personas que les toca a los San Pablo caerse del caballo, hay algunos que simplemente con la sonrisa de un niño pueden llegar a ese momento de conversión. O sea, el Espíritu Santo sabe cómo llegarle a cada persona de manera específica. Así Padre, es. entonces aquí ya vamos al punto clave antes de las preguntas fuertes del programa, y es, padre, entonces usted, ¿de qué manera le llegó la vocación? ¿Cómo fue Mm. eso? ¿Cómo tomó esa decisión de irse entonces al sacerdocio? ¿Y cómo fue específicamente que tomó la decisión de entrar a esta comunidad específica? Ya, quizá la respuesta que voy a dar va a ser muy simplista, pero a la vez muy profunda, ¿no? Y es porque la vocación llegó a mí así como lo voy a decir. Me desperté y sabía que tenía que ser sacerdote, ¿no? Así, así. Mm. Fui a una peregrinación sin intenciones de que ser sacerdote o algo así, ¿no? Más bien había escuchado, ya me había enterado de que habían sacerdotes y todo esto, sobre todo por la Eucaristía, como ya comencé a ir a misa todos los días, confesarme frecuentemente. Aquí estamos hablando 17 años, 8 meses más o menos, ¿no? Ya casi para cumplir los 18. Y entonces la vida interior, la mortificación, aprender más para cambiar mi vida, porque quería ser santo. Entonces esa búsqueda, fui a una peregrinación, había escuchado, digo, del sacerdocio, pero sin mucho interés, digamos, de que como si eso lo pudiese aplicar en mi vida, sino más bien estaba buscando una chica, ¿no? O sea, había dicho yo, ya tanto tiempo con una chica acá, haciendo malas cosas, jugando entre una cosa, otra cosa, ya llega el momento, ya tengo casi 18 años, me gustaría tener una relación en Dios, bien, bonito, ¿no? Y de hecho se dio, estaba ya en una relación con alguien, todavía no totalmente formal, pero ya algo muy bonito, ¿no? Y fue la primera vez que me enamoré de verdad, ¿no? Y en el Señor. Entonces, en medio de todo eso, más bien yo pensaba ya continuar con ella y formalizar inclusive delante de sus papás y todo esto para que pueda visitarla y todo. Pero eh, fui a esa peregrinación, me fui a la cama, me acosté, dormí, me desperté y tenía una certeza interior total, absoluta, de que debía ser sacerdote, ¿no? Y desde ese momento lo tenía tan claro que le dije a ella, a mis papás, y unos días después ya me fui de la casa. Me fui a buscar el seminario, pero no estaba abierto, entonces me enviaron a una parroquia. Y ahí estuve como 4 meses. Pasaron los 4 meses, abrieron el seminario y entré al seminario. Después de unos 2 meses me di cuenta de que no era allí mi vocación al sacerdocio. Yo quería ser sacerdote, lo tenía ahí fuerte, claro, eso está ahí, nadie me lo puede quitar, pero me di cuenta que no era en el seminario diocesano. Entonces hablé con el padre formador, me dijo, yo he visto lo mismo. Tú creo que tienes que irte, me decía, a los cartujos. Yo decía, no, a los cartujos no creo, Uy, porque pero de un polo a otro, literal. sí, dije, no, no creo. Me gusta muchísimo la vida en silencio, la adoración y todo esto, pero no creo que pudiese vivir sin la misión, porque hay que recordar que estuve un tiempo en la parroquia, ¿no? Entonces, estando en la parroquia, probé esto, ¿no? De ir a visitar comunidades, estar con personas, hablarles de Dios. Entonces le decía, también necesito esto otro, pero siento que necesito también más tiempo de oración, más tiempo de vida interior.
Y entonces me habló de esta comunidad, Communio Santorum, hablé con quien correspondía en ese momento y luego hice un retiro con ellos una semana y tuve otra seguridad interior muy fuerte y dije, yo he sido creado para esta comunidad, así de fuerte, ¿no? Así, puros regalos de Dios. Esos dos, sobre todo, han sido para mí como los más grandes, fuertemente sentidos y envueltos de una certeza total, ¿no? Una seguridad total, total, ¿no? Entonces, se da así y después de un año ya pude entrar a esta comunidad porque no quería irme del seminario así como, bueno, ya me voy, ¿no? Sino que pedí permiso al obispo, el obispo me dijo, no te recomiendo que te vayas, primero quédate un tiempo más, y yo dije, bueno, lo que usted me diga. Me quedé un año y él mismo me dijo, has hecho muy bien, te has quedado, has visto, y yo te doy permiso, ¿no? Anda a la comunidad. Entonces salí con la bendición de él, llegué y pues ahí continué mi formación hasta ahora, ¿no? Es el lugar donde, o en la comunidad donde quiero vivir y también morir, ¿no? Uf, qué belleza, padre, no, qué profundidad. Y como dicen por ahí, el que obedece, le obedece, literalmente es a la voluntad de Dios. Qué Así es. bendición. Padre, cuéntenos brevemente cuál es entonces el carisma de esta comunidad, porque realmente yo no la conocía. O sea, se me hace un poco similar como al carisma dominico, pero no sé hasta qué punto me puede equivocar. Entonces, usted mismo que hace parte de esta hermosa comunidad que hasta donde nos cuenta, pues realmente parece que es hermosa. Cuéntenos usted, padre, un poco de esta Ya. comunidad, Santo Santorum. Comunio Sanctorum. Ah, Communion Santorum. Uh-huh. Ok, Sí, Communion esta Santorum. comunidad nació en Alemania y para mí también es una bendición que haya sido allí, dadas las circunstancias actuales, ¿no? De la situación de Alemania y todas esas locuras que están viniendo de por allá, ¿no? Pero entonces también darse uno cuenta que no todo es malo por allá, ¿no? También hay cosas muy buenas. Yo he tenido la oportunidad también de estar allí algún tiempo, la última vez estuve más de un año, y ver tanta santidad en los laicos y en sacerdotes, inclusive en obispos, ¿no? Es muy agradable, muy bueno. Que mi conclusión fue que los pocos laicos que realmente son católicos y todo, superan, según mi criterio, que puede estar equivocado, pero yo lo considero así, superan muchísimo en santidad a nuestros laicos de acá, ¿no? O sea, por la capacidad de trabajar tanto y luego retirarse, ir a hacer vigilias, rezar el rosario 2, 3 veces al día, procurar la formación personal constantemente en las cuestiones de Dios. O sea, la fe se vuelve algo que ocupa todo el día, ¿no? Todo es una experiencia de fe, ¿no? Eso me ha impactado bastante porque, claro, al verse en una situación donde todo el mundo es contrario a la religión católica y hasta en los propios católicos, muchos que no aceptan la pureza de la fe, ¿no? Muchos católicos, inclusive herejes, ¿no? Entonces, al mirar que se encuentran así, más bien sobreabundan en santidad y eso para mí es impresionante, ¿no? Es muy agradable estar allí en círculos católicos verdaderos, ¿no? Luego otra historia es ir a una parroquia o a algunos lugares donde es algo distinto. Entonces también de allí nace una comunidad, esta comunidad Communio Santorum en 1975 y es una comunidad entonces relativamente nueva. El carisma es la contemplación y la misión. La misión es llevar el espíritu contemplativo al pueblo de Dios y bebemos de la sabiduría de los santos para que esto sea muy práctico también dado a los laicos para que lo puedan vivir, para que el pueblo de Dios pueda también disfrutar de aquella experiencia que han tenido tantos hombres y mujeres detrás de los muros de un claustro, ¿no? Entonces, eso también, compartirlo, darlo y mucha adoración al Santísimo, mucha oración en silencio sobre todo, y tenemos para procurar la contemplación y que no, digamos, se intrometa la actividad o la misión, ¿no? Lo que hacemos es tener diariamente 3 horas de oración en silencio, ¿no? Aparte de la misa, del rosario y la liturgia de las horas, buscamos 3 horas de silencio. Al
al mes procuramos hacer 3 días de silencio, ¿no? Un retiro, dependiendo también de la situación de cada uno, a veces cada 2 meses, máximo cada 3 meses, ¿no? Pero se procura cada mes. Luego, cada 3 años, un retiro de 40 días de silencio, ¿no? Que yo he tenido la dicha de hacerlo casi toda mi formación como seminarista, 7 años, casi todos los años. Acababa las clases y me iba 40 días a realizar estos retiros que han sido para mí de lo mejor, ¿no? Y cada 7 años, también dependiendo de las actividades y de la situación en la que uno se encuentre, pues hace un año de retiro, se llama el año sabático, ¿no? También de silencio, que se puede compaginar con pequeñas misiones, dependiendo si eres sacerdote o si eres solamente este, hermano, ¿no? Entonces ahí se ve. Y después, procurando esto, la misión es muy diversa. Entonces tenemos colegios o también ayudamos en el hospital o en parroquia o a nivel también eh, de beneficencia, ¿no? O sea, es muy amplio. Tenemos unas casas de retiros aquí en Ecuador, también en Centroamérica. Sí, el trabajo con los laicos, crear grupos de oración. Es básicamente eso ya luego lo exterior para procurar que también de alguna manera se pueda comunicar ese espíritu contemplativo, ¿no? Uf, qué belleza. No conocía pues como en esa comunidad y me encanta. Súper, qué bendición, de verdad qué bendición porque hay muchas personas que quizás en una u otra comunidad tienen mucho de lo uno o mucho de lo otro y algunos, por ejemplo, hemos en algún momento perdido un poco el tema de la espiritualidad, la contemplación, ese momento de oración, y dedicamos más tiempo entonces a la formación, a la razón, a transmitir, pero entonces nos olvidamos del alma, ¿cierto? Y hay otros que entonces se dedican mucho entonces a la oración y todo eso, pero en el momento en el que llegan las dudas, las objeciones, bueno, explota porque no tienen como el otro, entonces, me parece que es un complemento muy bonito, padre. Bueno, llegamos a este punto y que ya conocemos un poquito de quién es el padre Byron y de cómo es entonces su hermosa comunidad y su vocación. Aquí viene el plato fuerte de este programa, padre, y es el siguiente. Padre, aquí preguntamos es de esta manera. Las 2 o 3 dudas más fuertes sobre el cristianismo o la existencia de Dios o la Iglesia Católica, según sea su caso, que más fuerte ha tenido usted en su caminar de fe, bien sea que haya sido usted quien se haya cuestionado de alguna manera o haya tenido esas dudas de manera interna, o que durante su misión y su camino de fe alguien le haya cuestionado y usted haya dicho, wow, no tengo respuesta, tengo que ir a buscar entonces cómo soluciono esto para después entonces contestarlo. Entonces, vamos a decir esas 3 dudas, preguntas más fuertes en orden desde la más suave hasta la más dura. Y solamente pues como haciendo mención de las que son. Y ya después miramos cómo es que se responden. ¿Listo, padre? Oh, wow. Veamos, primero según mi experiencia, en la pastoral, en la misión, es fuerte, ¿no? Tiene que ver con una cuestión que sí que tiene que ver con la razón, ¿no? Pero también con la experiencia de esa explicación que uno puede dar, ¿no? Y sobre todo me ha pasado muchas veces con jóvenes que han venido a mí con dificultades para confiar en Dios porque han tenido malas experiencias con Él mismo, ¿no? Porque han dicho, mi papá murió, han dicho, tengo esta enfermedad, inclusive a veces pienso ahora en unos 3 casos de cuestiones psicológicas fuertes, ¿no? Pero fuertes, graves, ¿no? Delicadas. Entonces, en ese ambiente, ¿no? Entonces, dar una razón, pero luego que esto, o sea tan razonable, tan convincente, que también concuerde con su experiencia, ¿no? Entonces, eso es, por un lado, una, ¿no? Otra, tiene que ver con la Eucaristía. Entonces, también en mi proceso, ¿no? de acercarme a Dios, eso tiene que ver conmigo, cómo llegar a la comprensión de que realmente está ahí, ¿no? Entonces, a través de la razón, cómo
cómo satisfacer esa inquietud interior. Yo durante todo ese tiempo, antes de que sea el corazón el que participe en el acto de fe, y solamente la razón, no me cuestionaba de la Eucaristía porque ni siquiera iba a misa. Pero la cuestión está que cuando ya tocó el corazón y dije, ¿está realmente Jesús allí? Entendí más que con la razón, con el afecto, ¿no? Porque hay también formas de entendimiento, ¿no? Y esa forma de entender a través del afecto es lo primero que ocurrió en mí, pero luego vino esto de aquí también, ¿no? La razón y decía, ¿y cómo se entiende esto, no? Jesús allí. Sin embargo, yo creía, ¿no? Pero siempre venían estos como acosos, ¿no? Interiores, pensamientos, y esto, ¿y cómo lo entiendes, no? Y por último, quizá el más fuerte, tiene que ver también con la experiencia en la pastoral y es, voy a intentar decirlo de manera general, pero de allí se desprenden muchas cosas, ¿no? Son sobre todo las doctrinas actuales de la Iglesia Católica que no van acorde al pensamiento, si se quiere decir, progresista, actual, modernista, que se ha instaurado en las mentes de los jóvenes. Entonces, de esto bastante. Y de ahí se desprende, digo, muchas cosas que podríamos ya luego al final tratarlas, ¿no? Entonces, ahí están como las tres. Wow, Es fuerte para mí. impresionante. Sí, sí, total, es fuerte porque obviamente desde el sacerdocio el tema de la pastoral siempre va a ser complicado porque es que es atender a las ovejitas que Dios ha puesto ahí a su cuidado, entonces claro, obviamente es complicado. Entonces vamos a empezar a darle respuesta entonces a esta primera que según veo entonces más o menos tiene que ver con el tema del mal, pero ese mal como gratuito. Ese mal gratuito como que me pasó entonces a mí ese dolor, esas experiencias y que entonces yo empiezo es como a echarle la culpa a Dios, entonces si Dios existe, ¿por qué permitió que me pase esto? ¿Por qué permite que yo sienta esto? ¿Por qué este tipo de males? Si hay personas más malas en el mundo y les va bien, entonces a mí que yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me va mal? Algo así más o menos como ese tipo de males gratuitos. Padre, todo suyo, ahí está, es el ruedo, porque yo sé que hay muchos que quizás están del otro lado y que quizás tienen esa duda, esa pregunta o esa objeción, dado que les puede estar ocurriendo en este momento o les puede haber ocurrido. Así que esa piedrita en el zapato, si se saca, posiblemente puedan nuevamente acercarse a la fe católica, puedan nuevamente acercarse a Jesucristo. Sí, me parece muy acertado también el título de Enfoca tu fe, ¿no? Porque hay que recordar que la fe no es una dimensión que implica una parte de mi vida o de mi ser, digamos así, sino que realmente es todo, íntegramente, ¿no? Entonces, para enfocar la fe y ayudarle en este caso a estas personas, voy a pensar ahora en una de ellas, ¿no? Voy a enfocarme como en su caso y todo, tenerlo en mente para poder explicarlo. Entonces, esa involucraría todo, ¿no? Porque a mí esa persona me decía, padre, pero es que yo ya he escuchado, ¿no? Al padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Ya he escuchado la explicación que da de todo eso y me decía, la entiendo, ¿no? Pero, no, hay algo que no cuadra, no cuaja, que no termina aquí de entender, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo puedo hacer que esto cale, que eso se entienda, ¿no? Y entonces yo entraba como en la certidumbre, inclusive quizá una inspiración de Dios, decirle, no es suficiente, ¿no? Solamente la explicación, ¿no? No es suficiente solamente la explicación, sino que, por ejemplo, hoy día el Evangelio justamente es de construir sobre la roca, ¿no? Entonces dice el Señor en el Evangelio que construir sobre la roca y muchas veces nosotros no nos atrevemos a construir porque desconfiamos de esa roca. Digamos, desconfiamos de la fe o desconfiamos de la doctrina, desconfiamos de la razón de la fe, ¿no? Entonces digo, no, sí me parece congruente, lógico, pero no soy capaz de dar el paso, ¿no? Entonces yo decía,
¿Cómo hacer en cambio para que pueda dar el paso? Y comencé a decirle, vamos a hacer algo ya, vamos a hacer pequeños actos de confianza. Vamos a comenzar con, por ejemplo, se conoce también en el mundo católico la jaculatoria, ¿no? Y es repetir algo, ¿no? Entonces le decía, ¿por qué no repites, yo que sé, en un momento de oración, unas 10 veces, 20 veces, Jesús, en ti confío, ¿no? Jesús, en ti confío, o yo te pertenezco, Jesús, o tú me defiendes, Jesús. Así, ¿no? Para acrecentar la confianza, la convicción, para acrecentar también la idea de que Dios está allí presente y que eso luego por la experiencia vaya palpándose como una realidad viva. Entonces iba de a poco, y es un proceso, ¿no? Porque no es como que ya, ahora sí, ya me dio la respuesta, se sanó eso y sigamos la vida. Es una cuestión de que requiere proceso. Entonces, va de a poco, Jesús, en ti confío, actos de fe y ideas claves, ¿no? En momentos difíciles, ¿no? Por ejemplo, ella misma, esa persona había creado una frase que decía, con esa frase me siento muy protegida por el Señor o siento que más me ayuda que otras, ¿no? Y entonces se creó una frase y la decía. Y sobre todo en esos momentos de angustia, ¿no? Porque me estoy refiriendo ahorita voy a pensar en todas, en esas personas que tienen ciertos traumas, ¿no? Y hay momentos en los que esos vienen más fuertes, quizá en un momento del día, quizá en lugares específicos, quizá con personas específicas, en situaciones específicas, y vienen temores, sentimientos, y otra vez esto puede volcar a decir, y Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no estás aquí? ¿No? Si alguien tiene una patología parecida a esta, seguramente se siente muy identificado, ¿no? Entonces, así, allí, en ese momento, aprovecha, respira un poco y comienza a hacer acto de fe y de confianza. Jesús, en ti confío acá, ¿no? Evidentemente, la explicación racional está en, Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Evidentemente, el mal existe. Hacerle por lo menos entender o comprender lo básico de la distinción entre la maldad, ¿no? Y Dios. Una cosa es que la maldad eh, se produzca, ¿no? Por la rebeldía de una persona frente al bien, ¿no? Entonces, evidentemente eso tiene sus consecuencias. Somos libres de tomar esas decisiones, pero no somos libres de las consecuencias que nacen de esas decisiones mal tomadas, ¿no? Entonces, definitivamente, eso tiene una repercusión y la maldad se da. Entonces, venía con una pregunta, a ver, pero yo no tuve la culpa de nada y por qué a mí me ha pasado esto. Listo, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Podemos darnos cuenta que hay círculos viciosos de maldad, ¿no? Que van convirtiéndose en sistemas, inclusive dentro de una nación, dentro de una sociedad, dentro de tu propia familia, ¿no? E inclusive la forma más palpable de notar eso es en ti mismo, ¿no? Darte cuenta que hay inclusive sistemas de maldad, cómo van manejando el pecado de una forma, digo, sistemática para que tú vuelvas a caer en esto o aquello, ¿no? Entonces, darles las razones, entender, una cosa es la maldad, unas cosas es mis decisiones que tienen sus consecuencias y esas consecuencias normalmente afectan a la persona que lo hace, pero muchas veces también afecta inclusive al más inocente, ¿no? Al más inocente. Entonces ponerles ejemplos, ¿no? Un papá o una mamá hacen cosas que no deben, la culpa no la tiene el niño, pero por el ejemplo, el mal ejemplo que dan, luego él aprende y todo, tiene que asumir eso, crece, entra en conciencia y dice, tengo el hábito de hacer esto porque aprendí de mis padres, él no tiene la culpa tiene los papás, él ha tenido que sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus papás, y así a nivel de comportamiento y luego a nivel también psicológico, a nivel afectivo, a nivel inclusive fisiológico muchas veces, porque también hay muchos jóvenes que se mortifican porque quizá nací con esta incapacidad o deficiencia a nivel de mi cuerpo, por eso de acá, y entonces darle como un espectro, digamos, amplio al respecto, pero luego viene la cuestión de la fe, porque la fe no es solamente razón, sino que, a ver, y ahora
hace este acto de confianza. Entonces, se puede decir que cuando uno confía, después de la confianza experimenta, y después de la experiencia robustece el concepto, ¿no? Llega por fin a la certeza, ¿no? Entonces, y cuando se da esto, entonces es cuando la persona ya se vuelve más estable, pero tiene que volver a ese círculo. Digamos que he dicho un círculo vicioso, digamos que es un círculo virtuoso, ¿no? Dar otra vez la vuelta, ¿no? Dar otra vez la vuelta hasta que y se vaya reconfirmando, se vaya haciendo más una certeza más profunda, y eso es como construir sobre la roca, porque he confiado en esa palabra, he construido sobre esa roca, he hecho la experiencia y me he dado cuenta de que no se ha tumbado la casa. Y al no tumbarse, pues entonces sigo construyendo. Y mientras sigo construyendo, sigo ratificando, profundizando, y ahí comienza esa experiencia fuerte, en este caso, para solucionar esta interrogante, esta inquietud tan fuerte al respecto de por qué a mí y por qué estos miedos, por qué esas dificultades, por qué me siento tan mal, por qué, dónde está Dios en esos momentos. Y al experimentar de a poco esto, pues va acrecentando la fe, la experiencia, la certeza, hasta que he tenido gratas experiencias, como he dicho. Ahora pienso en esas personas que me han dicho: Padre, me siento tan acompañado ahora por Dios, sobre todo en esos momentos, ¿no? Y si es que algo una vez me traiciona, como que quiero regresar, enseguida digo: no, no, es que ya he experimentado esto y sé que estoy con Él, ¿no? Y eso me ayuda otra vez a mantenerme, ¿no? Inclusive, si es que alguien aquí, voy a mencionar esto, si es que alguien tiene inclusive una enfermedad de trastorno obsesivo, compulsivo, ¿no? También, por lo menos yo he tenido unos 2 casos al respecto, y que según lo que he mencionado, a de rasgos, pues les ha servido para mucho, ¿no? Entonces la fe, ellos pueden decir muchas veces cuando les preguntan que cómo manejan esta patología, ¿no? Han dicho sí, me han dado medicina acá, pero lo más importante ha sido la fe para mantenerme, ¿no? Y no descontrolarme. Uf, profundísimo, padre. Me encantó ese término de el círculo virtuoso. Sí. Cambiar los círculos viciosos por un círculo virtuoso. Me parece muy, muy adecuado, porque claro, obviamente a partir de pequeños actos de confianza se llega a una certeza, porque hay muchas personas que creen que precisamente la fe es una fe ciega que no necesita absolutamente nada de la razón. Y la razón obviamente requiere precisamente de un pensamiento que nos lleva a una certeza, pero para poder tener esa certeza se necesita ese acto de confianza. Fe. Entonces, pequeños actos de confianza realmente nos pueden acercar a tener esa fe, esa convicción y esa certeza sobre nuestro Señor, sobre construir sobre esa roca, y que eso se vuelva un círculo virtuoso. Padre, le pegó al blanco, como dicen por ahí, tiro al blanco y le pegó al centro, definitivamente, una belleza. Y obviamente se me vino también a la mente un ejemplo en cuanto a eso de dónde está Dios en ese momento, que pasa algo así. Una vez, recién en mi proceso de conversión, yo algo preguntaba al respecto, porque claro, obviamente son el tipo de cosas que uno desde el ateísmo cuestiona, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, yo era uno de los que decía que si Dios existe, Dios es malo. ¿Por qué? Porque entonces si Dios fuera bueno, entonces ¿dónde está Dios en esos momentos malos? ¿Cierto? Entonces yo una vez puse un ejemplo de, bueno, entonces imagínense que hay un niño jugando en una calle, pasa un carro y lo atropella. ¿Dónde estaba Dios? A ver, ¿dónde estaba Dios ahí para salvar ese niño? Y así. Entonces a quien yo le planteé este ejemplo, me dio 3 vueltas con la respuesta, porque yo me quedé wow, totalmente, ¿cierto? Me dijo: sí, seguramente esa persona que iba manejando, muy posiblemente, vamos a colocarlo como un supuesto, dado que también es un ejemplo especulativo, digamos que esa persona iba ebria, viene de un bar. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Muy seguramente podía haber estado en el mismo bar, al lado donde estaba el amigo que le estaba diciendo: hombre, no manejes borracho, pedí un taxi. Ahí podía estar tranquilamente Dios, pero ¿qué es lo que jugó ahí? La libertad de esa persona que no escuchó la voz de Dios en el amigo diciéndole que se fuera en un taxi, sino que tomó la decisión de manejar borracho, y esta serie de acontecimientos llevó a que ocurriera ese hecho
inesperado, que nadie quisiera, y que aparte de eso también podría haber tenido entonces unos padres irresponsables, porque pues, ¿qué hacía un niño jugando entonces en la calle? O sea, son muchas consecuencias que Dios, aunque es omnisciente, es omnipresente, pues no se mete con nuestra libertad, ni la responsabilidad de los papás, ni la decisión suya de manejar borracho. Muchas cosas que pueden ocasionar eso. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Sí, Dios sí estaba, y trató de impedirlo, pero desde lo que nosotros le permitimos, no es lo que Él permite, sino hasta donde nosotros le permitimos llegar a Él con nuestras decisiones y nuestra voluntad. Una belleza, Padre. Justamente, quizás solamente sí. para seguir la misma línea de tu pensamiento, también John Sobrino, yo no recomiendo leerle a él, ¿no? Pero él pone un ejemplo que siempre me ha gustado, ¿no? Pero no recomiendo la lectura de él, ¿no? John Sobrino, porque tiene cierto talante un poco herético, ¿no? Pero una vez leía algo de él y decía, así la situación, lo mismo, ¿no? Una niña muriéndose de frío en una ciudad, hablaba de Estados Unidos, una noche de invierno, tiritando de frío hasta al punto de ya prácticamente pronosticar que en horas moriría, y un hombre la mira, y entonces mira al cielo y dice, Dios, ¿y tú dónde estás? ¿No? Y Dios le responde, ¿no? Y le dice, para eso te creé a ti, ¿no? Anda, tú, ayuda. Exacto, excelente. Es que eso es lo que muchas veces uno, cuando está del otro lado y que no comprende de qué se trata el tema de la fe, cuestiona sin saber que uno muchas veces puede tener las respuestas y las soluciones ahí, ante uno mismo, pero uno no se quita la venda. Así es. Bueno, Padre, usted se acaba de meter en la grande, porque nos va a explicar la Eucaristía. Oh. Esa es la segunda. Padre, se metió en la grande, yo no sé por qué, es que por este tema muchas personas o se salen o se convierten. Hace poco un muy buen amigo, gracias al tema de los milagros eucarísticos, volvió a la fe católica, Santiago Alarcón. Entonces, Padre, este es el tema, entonces no sé cómo va a salir de esta. Lo que dices ya hasta me dio miedo explicar. Vamos a intentar hacerlo desde algunos enfoques, ¿ya? Evidentemente no va a ser una cuestión amplísima, ¿no? Sino algunos detalles que a mí me han servido para esta búsqueda racional, sí. Aquí sí racional de la fe, ¿no? Porque hemos dicho que en este punto de la Eucaristía fue más bien acá el corazón, ¿no? Claro, Padre, aclaro de todas formas, obviamente algo pues como para las personas que están viendo. No es que el Padre entonces aquí va a salir con todos los argumentos doctrinales, históricos, científicos sobre la Eucaristía. No. Como este programa es preguntando, se llega a Roma, en un canal que se llama Enfoca tu Fe, aquí lo que el Padre nos va obviamente a contar es de qué le sirvió a él para darle respuesta a esta cuestión. No es que con la respuesta del Padre, entonces ya, listo, pare de contar, eso es lo único que usted necesita en su vida y ya no. Este es el primer paso para que usted, si le sirve la respuesta, se meta por ese lado y vaya y profundice, vaya y busque, vaya y amplíe esto que se le va a dar y no se quede únicamente con lo que le dieron allí o allá, sino que no trague entero, y eso se llama honestidad intelectual, no quedarse con lo que me dieron, sino comprobar, corroborar si la fuente y lo que me están diciendo es así, que muy seguramente cuando usted profundiza entre la fe católica se da cuenta que en realidad es así. Entonces hay que aclararlo también, que no esperen pues que aquí se va a hacer todo un desarrollo teológico el tema, no, sí. Obviamente lo hacemos pues a modo de chiste, Padre, al ruedo, porque este es el tema, para que obviamente no que me asusten tampoco. Gracias, Padre. Bien, a ver. Primero, base bíblica, que me ayudaba a entender esto dentro de la búsqueda, ¿no? Está evidentemente el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es desde una explicación que primero escuché. En el Evangelio según San Juan, todo el capítulo 6, hay 3 episodios específicos. Uno es el de Jesús multiplicando los panes, luego Jesús caminando sobre las aguas y luego el discurso del pan de vida. Entonces, la primera parte, Jesús multiplica los panes.
En resumen, podemos decir, Jesucristo puede hacer lo que desea con el pan. Segundo evento, Jesús camina sobre las aguas. En conclusión, según el enfoque que vamos a darle ahora, podemos decir, Jesús puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Puede hacer lo que quiera con el pan, lo multiplica, hace un milagro. Puede hacer lo que desea con su cuerpo, camina sobre las aguas. Continúa el capítulo 6, el discurso del pan de vida. Y ese discurso del pan de vida, en definitiva, dice, como yo puedo hacer lo que quiera con el pan y puedo hacer lo que quiera con el cuerpo, con mi cuerpo, entonces este pan es mi cuerpo, es mi carne, es mi sangre, este vino es mi sangre, ¿no? Entonces yo decía, me parece una explicación muy bonita, pero todavía un poquito más. A ver, ¿qué más me lleva a decir que realmente se está refiriendo a él, ¿no? Y aquí hay una cuestión que, aunque han intentado muchas veces, inclusive los hermanos protestantes, aunque no es el tema ahora, ¿no? Pero ellos también de como alejarse de esa interpretación, pero realmente no hay otra. Inclusive la explicación que a veces ellos dan, por lo menos las que yo he escuchado, la explicación y las explicaciones que he escuchado de parte de ellos, siempre a cualquier persona que se acerca muy honestamente a escuchar nada más, a ver qué dice, ¿no? Con mucha objetividad, no convence, ¿no? Dice, no, es que a Jesús, Jesús lo dijo simbólicamente y bueno, es que hay tantas explicaciones que dan, ¿no? Permitió que se vayan, ¿no? Porque quizá en otro momento iban a regresar y no pasaba nada. Quería darle solamente una lección a sus discípulos. O sea, cosas que no cuadran, ¿no? ¿A qué me refiero? A los que conocen el texto, evidentemente lo saben. Para los que no, no. Explico entonces. Jesús, cuando le hacen la pregunta, ¿no? Como no podemos tolerar ese lenguaje. ¿Qué es eso, no? De comer tu carne, de comer tu carne. ¿Qué es eso? Es demasiado. ¿Qué estás diciendo? Jesús no les impide que ellos se marchen. Ellos al mirar que la explicación de Jesús no fue, es que esto es simbólico, esto, disculpen, quizá me excedí en la forma que lo dije, en vez de decir eso, más bien les dice, pues váyanse. Y hasta sus propios discípulos les dice, si ustedes también, pues váyanse a sus apóstoles, ¿no? Váyanse. Porque ellos estaban entendiendo claramente que se refería a comérselo, ¿no? A comer su carne, a comerle a él, a comer su cuerpo, su sangre, a beberla, ¿no? Y ese texto para mí ha sido como de los estrellas, ¿no? Juntamente luego con la comprensión de todo el capítulo 6, ¿no? Que me parece espectacular, que todo conduce a esa centralidad de la explicación de la Eucaristía, ¿no? Además de que Jesús dice, en verdad les digo, ¿no? O sea, está ratificando la forma judía para referirse de una cuestión que es real, así, ¿no? Entonces, bueno, eso a nivel bíblico, y luego todo lo demás referente a Eucaristía, referente a la antigua alianza, la nueva alianza, que está sellada con la sangre, ¿no? Hasta San Pablo, el que come indignamente el cuerpo del Señor, hasta el Apocalipsis, donde se describe inclusive la cena del Cordero, ¿no? Entonces todo esto lleva como a una comprensión ya luego tan lógica, natural, para nada como, yo qué sé, ahí ajustada, remoldeada para que quepa ahí y que diga, es esta, ¿no? No, con eso de acá se entiende todo, y uno dice, wow, es tan hermoso a nivel bíblico la comprensión de que cuando hablamos de Eucaristía estamos hablando realmente del mismo Cristo, ¿no? Que se ha ofrecido completa, enteramente por nosotros, y que esta Eucaristía se actualiza, no se repite, sino que se actualiza en el tiempo a través del mandato mismo que dio él de hacerlo en conmemoración mía, ¿no? Término inclusive en la Biblia griego que para el judío, escuchando esto, ¿no? Conmemoración, ¿no? En hebreo significa luego hacer presente esto. Cuando conmemoraban, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, los judíos, no era solamente, me acuerdo de eso, ¿no? Sino que para ellos dice la celebración de la Pascua, hoy hemos pasado el Mar Rojo, ¿no? Hoy hemos hecho esto.
Hoy hemos sido liberados. No fuimos, ¿no? Sino hoy hemos sido, ¿no? Entonces, para el judío significa esto y mucho más si luego Jesús lo dice, ¿no? Utiliza el mismo rito, el mismo ritual, refiriéndose ahora a su cuerpo, a su sangre. O sea, ¿qué más? ¿No? A nivel bíblico eso es tan rico, ¿no? Esta comprensión. Entonces, eso a nivel bíblico. Luego, a nivel, quizá vamos a tomarlo a nivel filosófico, porque eso fue luego lo que también vino a complementar muchísimo esto, ¿no? Fue estudiar para mí, gracias a la filosofía, ¿no? Estudiar Aristóteles, ¿no? La metafísica. O sea, estudiar la metafísica, básicamente lo que es, qué es esencia, naturaleza, qué es un accidente, ¿no? Cuáles son los elementos de cada uno de ellos, la explicación, ¿no? Básica, digamos, de todo esto, aplicado luego a lo que se conoce en la doctrina católica como la transubstanciación. Entonces todavía ahí me parecía lo más lógico, lo más coherente, y por fin también esa necesidad que yo tenía, pero ¿cómo explico esto? ¿No? O sea, ya creo, ya veo que la Biblia lo dice, pero ¿cómo esto se lo verbaliza para que la otra persona diga, ah, entiendo, ah, ahora sí, ¿no? Entonces, y luego yo, al entender, ¿no? Lo que es el accidente, la sustancia y la naturaleza, inclusive también el término en filosofía, lo que es la persona, ¿no? A hacer la distinción de todo esto, pues para mí, según la filosofía aristotélica utilizada por el cristianismo, Santo Tomás de Aquino, pues fue una satisfacción ya luego de comprensión racional muy, muy grata, ¿no? Muy grata como segundo punto, ¿no? Y luego, o quizá para explicar brevemente también para que las personas lo sepan, ¿no? La naturaleza es lo que permite que una cosa sea lo que es. Entonces, por naturaleza, algo es lo que es y no otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos la esencia, aunque hay una distinción también a veces entre esencia y naturaleza, que tiene sus matices, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, sencillamente, ¿no? La naturaleza es lo que permite que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Básicamente, la sustancia reposa en la naturaleza, ¿no? Digamos que está la esencia y la sustancia reposa en la naturaleza para que este ser de tal naturaleza tenga tal sustancia que le diferencie de otro ser que tenga la misma naturaleza, pero que no sea lo mismo, o sea, que sea otro. Entonces, la sustancia y estas dos sustancias distintas tengan accidentes que permitan identificar, en cambio, a estos dos seres distintos, ¿no? Entonces tenemos la sustancia, digamos, o la naturaleza. Bueno, ahí se podía hacer un poco una distinción más clara, pero vamos a tomarla en este momento como sinónimos. Naturaleza o a la esencia, tenemos de pan, es pan, ¿no? Tenemos la sustancia, que es lo que permite que los accidentes manifiesten la naturaleza de ¿no? Entonces tenemos el color, tenemos el peso, el olor, todo lo que se nota exteriormente, ¿no? Y lo que ocurre en la transubstanciación es que hay un cambio de sustancia, ¿no? No de accidentes, ¿no? Entonces, cuando cambia la sustancia, la naturaleza, la esencia interior de esto, ¿no? Permanecen los accidentes, es decir, lo exterior. El olor, el olfato, perdón, me dice que esto es pan porque huele a pan, y todo, el peso, el tamaño, la altura, el grosor, todo esto me dice accidentalmente que esto es pan, pero porque ya la naturaleza cambió, es decir, la sustancia donde reposan los accidentes ha cambiado, deja de ser pan y entonces se convierte en otra naturaleza, ¿no? Que tiene una sustancia que no concuerda con los accidentes, pero que, sin embargo, permanece allí, ¿no? Y entonces, esto a nivel filosófico, evidentemente, es una locura, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Es una explosión, ¿no? Porque es el milagro más grande, ¿no? Y sin embargo, si es que uno entiende esto, puede llegar a la comprensión de esto. Y por ello, no podemos decir solamente está una parte de Jesús,
porque como hay substancia que cambia, naturaleza también, y por ende, entonces tenemos una persona allí, un ser, digamos así, a nivel filosófico, un ente, ¿no?, que está allí internamente, con unos accidentes que no le corresponden, pero que está allí y que nos damos cuenta que por la sustancia, ¿no?, es una persona de naturaleza humana que también, porque sabemos que Cristo es Dios, de naturaleza divina a la vez, que permanece oculto en medio de esta exterioridad que no le corresponde, ¿no? Entonces, más o menos así, explicado de una manera muy, pero muy escueta, ¿no? Se puede decir filosóficamente cómo ocurre la transubstanciación, ¿no? Entonces, para mí también eso pues ha sido una ganancia muy valiosa, ¿no? Entonces, Uf, impresionante. es- Padre, ¿no? yo creo que se lo voy a decir así, como voy a utilizar las palabras de San Agustín, no lo tengo por aquí. Ujú. Digo, para quien quiere creer, tengo 1000 argumentos. Para el que no quiere, no tengo ninguno. Así de sencillo. Yo creo que aquí no hubo necesidad de hacer todo un desglose teológico, doctrinal, racional, filosófico y científico, leer toda la suma teológica para entender la Eucaristía. Yo creo, padre, que la explicó de una manera sencilla y que quien quiera profundizarlo va a poder hacerlo. Ujú. Si hay un hermanito separado del otro lado que va a estar escuchando y viendo esto, yo le invito a que no vea ni trate de entender esto desde el sesgo ni un prejuicio, sino de entenderlo a la luz de, primeramente, las escrituras, como lo explicó el padre al principio, y a la luz de la filosofía, para que vea el sentido racional y lógico que tiene esto tan impresionante. ¿Por qué digo que un hermanito separado? Porque es que de entrada, si es un cristiano, cree en el milagro, cree en la acción de Dios, cree que Jesucristo es Dios y que es, por ser Dios omnipotente, puede hacerlo. Así que, sabiendo esto y dándole esta explicación y profundidad, puede llegar a la comprensión de lo que nosotros como católicos entendemos que es la Eucaristía. Ahora bien, si hay algún hermano no creyente, ateo, agnóstico que está también observando esto, obviamente hay muchas cosas que le van a parecer, sí, ¿cómo me lo demuestra tal cosa? Bien, para eso hay otro campo y otro tipo de cosas, y puede empezar por los milagros eucarísticos, que sí tienen obviamente una iluminación desde la misma ciencia. Pero en este caso, entender la Eucaristía como cristianos, me parece que fue otro dardo al blanco, padre. Excelente. Muchísimas gracias por esta explicación de la Eucaristía tan hermosa. Padre, y llegamos al punto fuerte. Lo que usted nos dice que desde la pastoral para usted también ha sido algo muy, digamos, duro, fuerte de explicar. Sí, porque estamos hablando en el primer nivel, digamos, que había dicho al respecto de la confianza, la maldad y todo esto, vinculando con Dios, habíamos dicho que es como una persona prácticamente creyente. En el segundo punto estábamos hablando de mí, que también soy una persona creyente, ¿no? Y que en ese tiempo estaba buscando cada vez más la certeza de la fe. Pero ocurre que en este campo estamos hablando ya con jóvenes que no necesariamente tienen fe o que no necesariamente están buscando a Dios, ¿no? O sea, ya creo, está bien aquí. Y ahí viene la cuestión complicada, muy peliaguda, ¿no? Entonces me ha tocado muchas cosas, ¿no? Voy a intentar que el Señor me inspire a algún caso específico o algo que ayude a comprender a lo que me refiero. Veamos. Se, se acerca ya, sí, un joven, era una chica, y entonces me pregunta al respecto de sus pecados. Me dice, padre, me dijeron que tengo que confesarme, pero así como la que tiene que venir por obligación, ¿no? Pero no sé qué decirle. Entonces le dije, bueno, si quieres te ayudo, ¿no? Y ese es un buen chance para conversar, ¿no? Y para decirle qué piensas de esto de acá, lo de acá. Entonces yo siempre intento, siempre intento nunca imponer
nunca dar también por sentado que ella cree la persona o que tiene fe en esto, en esto otro. Entonces, por ejemplo, le pregunto, ¿qué piensas tú acerca de interrumpir el embarazo, ¿no? Evidentemente eso está muy mal dicho, no se debería decir interrumpir. Vamos a poner acabar el embarazo, ¿ya? Y entonces me decía, pues creo que está mal. Y bueno, ¿en qué caso está permitido hacerlo? Yo creo que en esos casos, los tres típicos, ¿no? Que se suelen proponer. Entonces ahí viene la cuestión. Y ahora, ¿cómo le hago entender esto, no? Entonces, suelo abordarlo dependiendo de la situación de la persona. Si es un jovencito, una jovencita, o si es una persona adulta, entonces siempre depende. Estoy pensando ahora en esta chica. Tenía más o menos unos 16 años. Entonces me pregunta esto, me dice que no le parece que es conveniente a acabar el embarazo, sino que se debería continuar. Sin embargo, en esos casos, pues ve que es normal, que es típico. Además, pobrecito, traer un niño al mundo a sufrir, y aquí y acá, acá. Entonces yo le dije, mira, y por ahí suelo ir normalmente, algo que también se llamaba en la filosofía clásica la mayéutica, ¿no? Y es tener como la cierta, o sea, no hay que absolutizar eso, ¿no? Pero sí tener la cierta garantía de que la persona sí tiene una lógica, ¿no? Capaz de sacar de sí mismo como la verdad, reflexionarla para ir llegando a conclusiones que inclusive son universales, porque así es la verdad, ¿no? Entonces, a ver, le decía, ¿qué piensas tú al respecto de el sufrimiento, ¿no? Si tú dices que un niño va a sufrir, ¿no? ¿Tú crees que si una persona sufre mucho no debería vivir, ¿no? Entonces, por esos tiros, ¿no? De la lógica, eso es muy importante para el diálogo con personas alejadas, con las personas, inclusive con los jóvenes, ¿no? Que son un poco renuentes o que no conocen la fe y están, como he dicho, como plagados de ideas que han escuchado en internet, que han escuchado por allí entre sus amigos y que no son cuestiones para nada interiorizadas, sino solamente ideas, ¿no? Lo que también se llama en filosofía la pura opinión, ¿no? Y no ir al grado más elevado de la verdad, que es la noética, ¿no? Es el grado científico del conocimiento a través de una, eh, de una argumentación que lleve a que el pensamiento esté acorde con la realidad, ¿no? Y no solamente Creo ideas. que Yo creo que para eso hoy en día ha jugado un papel muy fuerte lo que han sido el tema de los memes y el tema del TikTok, porque es que el meme es simplemente el chiste o la cosa que se tira así pues como rápidamente, y el TikTok son videos muy corticos que sueltan todo ese montón de ideas y eso es lo que consumen entonces ellos todo el tiempo, entonces todo el tiempo se lo están repitiendo y asumen que eso es la realidad y que de esa manera es que deben pensar. Sí, sí, eso a nivel, digamos, eh, ad intra, ¿no? O sea, lo que les viene, lo que ellos reciben, ¿no? Pero también como ad extra, ¿no? Lo que va, en cambio no nace ya del joven normalmente, por ejemplo, leer un buen libro, ¿no? O sea, leer un libro completo. A lo sumo, lo que veo que más leen a veces son cómics o son esas novelas japonesas, chinas, coreanas, no sé de dónde, pero así más o menos. Temas de romance, todo una cuestión más sentimentalista, superficial, ¿no? Pero un buen libro que le haga pensar, reflexionar en cuestiones que no solamente le involucren a la misma persona, porque estos libros, esas novelas actuales les envuelven en recrudecer sus sentimientos, sean buenos o negativos, ahí darle vueltas acá, acá, lo mismo que hace la música, lo mismo que hace también lo que tú has mencionado, el TikTok y todo eso. Entonces, a nivel de ellos, que nazca desde su voluntad, pues casi eso no existe, ¿no? Buscar cosas profundas de aquí a acá. Formar a un joven en eso es prácticamente, en la situación que nos encontramos actualmente, es darle un genio al futuro, ¿no? Porque se han
nos hemos vuelto en una sociedad así, prácticamente todos estamos envueltos de alguna manera, ¿no? Tan superficiales en muchas cosas, ¿no? Entonces le decía, bueno, intentando apuntar a la lógica, a la razón, para que nazca de esta misma persona. En este caso pienso en esta chica, yo decía, tengo que buscar una forma para que nazca de ella misma la conclusión, la idea, y que ella misma pues se responda a esa situación. Entonces hablamos del mal. Entonces, si una persona sufre, perdón, del sufrimiento y del mal, ¿no? Si una persona sufre o le va mal en la vida, ya no merece vivir, ¿no? Entonces, a ver, reflexiona un poquito eso, ¿no? O sea, nunca ni siquiera se han puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces, aquí, acá. Y la conclusión así, tan sencilla es, entonces, ¿y por qué crees tú entonces que si un niño ni siquiera tienes la garantía de que va a sufrir, pero tú ya supones que va a sufrir, pero digamos que va a sufrir y va a sufrir lo peor, va a tener unos sufrimientos tremendos, ¿no? Este, eso le hace merecedor de no vivir, de no nacer, mejor me refiero, de matarlo, ¿no? Entonces, ideas tan sencillas, llenas de verdad, son como dardos de certeza que van tumbando esas estructuras que han implementado esas cosas que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, para tumbar todo eso, pero es importante entonces darles como esos argumentos que para mí han sido siempre esos momentos como, tac, listo, una persona particular, con una situación particular, con una estructura de pensamiento muy, muy específica, y entonces quiero escucharla, ¿no? Cuéntame, dime más, dime más, dime más. Entonces, al saber, luego darles ideas o argumentos, mejor dicho, que estén cargados de verdad para que luego lo interioricen, lo piensen y luego, y entonces dime tú, ¿y esta conclusión crees que es la mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta chica, a la final me decía, es verdad, me decía, no entiendo por qué llegamos a tener tan fácil la boca llena de palabras para determinar, para argumentar, que ni siquiera argumentar, para decir solamente que es lícito, por ejemplo, terminar el embarazo de una chica solamente por pretexto de que el niño vaya a sufrir, ¿no? Así casos. Puedo pensar quizá ahora en el caso también de un chico ateo, ¿no? Entonces que me pregunta, ¿no? Y me dice, ¿y la fe? Hacer un acto de fe, eso de acá, no es solamente psicológico, no es solamente aquí y acá, ¿no? Inclusive también me han preguntado al respecto del celibato, ¿no? Y usted no se casa, y usted, pero y todo lo hace por fe, ¿no? Pero ¿qué? Se está perdiendo de aquí y de acá, ¿no? Me han dicho tanto mujeres como hombres que estoy perdiendo mi juventud de aquí a acá, ¿no? Entonces, también la misma lógica, ¿no? Porque esa es una lógica que tienen ellos con base a opiniones que vienen del mundo. Pero ahora, ¿cómo le ayudo a ubicarse bien? Solamente que se ubique bien en la lógica de lo que está diciendo para entenderlo, ¿no? Y luego llegar a una conclusión distinta, porque hay que recordar que todo asunto de fe, todo asunto doctrinal, aunque no podríamos quizá abarcar todo ello con 1000 vidas, ¿no? De profundizar y todo esto. Sin embargo, con una sola y con inclusive una sola buena explicación, podemos entenderlo y saber que es racionalmente lógico y que satisface mi inquietud también intelectual, ¿no? Entonces, buscar eso para mí ha sido como de las grandes misiones frente a esas personas y también de las grandes como alegrías que he tenido al mirar que de ellos mismos nacen luego, es verdad, ¿no? Y aquí, ¿no? En el caso entonces, retomando de este, vamos a poner el celibato ya, básicamente, ¿no? Me decía, pero es antinatural, ¿no? Es antinatural que usted no esté con una mujer, que no tenga hijos. Entonces, a ver, rápidamente. Listo. Antinatural, muy bien. Si es antinatural, contra natura, dime tú, una persona que
practica algo antinatura por un tiempo, por un buen tiempo, ¿qué es lo que produce en la persona? Y me dice él mismo, algún trastorno, ¿no? Sí, algún trauma, algún trastorno. Eso, o sea, tú constantemente viviendo o haciendo algo que no es correspondiente a tu naturaleza, te cambia, porque no es algo que propio, te comienza a corromper, y eso se nota evidentemente, ¿no? Entonces le decía, bien, si el celibato fuese algo contra natura, entonces se notaría que las personas que lo viven, pues serían unas personas trastornadas, trastocadas, unas personas con taras, con traumas y con cosas así. Entonces yo, porque sabía que él conoce a un sacerdote muy santo, ¿no? Le dije, bien, ¿tú conoces al padre Pedro? Me dijo, sí. Y ya tiene como el padre Pedro unos 67 años. Y él lo conoce muchos años. Entonces le decía, bien, míralo al padre Pedro, imagínate un momento a él, ¿ya? Dime, dime de él. Cuando lo ves, ¿qué piensas cuando lo ves, no? Y él me dijo, paz, felicidad y alegría, ¿no? Y dije, bien, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué sacas de allí, no? Ese hombre que tú conoces ahí ha vivido el celibato de una forma tan admirable, ¿no? O sea, todo el mundo reconoce la vida del padre Pedro, ¿no? Es un hombre muy santo, ¿no? Y podemos mencionar a otros. Aquí, si alguien conoce la vida de los santos, ¿no? Un santo cura de Ars, que ni siquiera tuvo novia nunca, ni siquiera novia, ni un besito a nadie, no, nada de eso, ¿no? Porque desde pequeñito tenía la convicción clara de que todo era para el Señor, ¿no? Entonces le dije, ¿qué sacas como conclusión, no? Y entonces me decía, nunca había pensado en eso, me decía, ¿no? Ah, y se quedó así como, y adentro procesando, procesando, procesando. Mm, Me cogió el brazo, me hizo así, me dijo, "Mm, bien, bonito", me dijo así, como, bien, bonito, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, así, casos así, pienso yo que son como los más frecuentes y fuertes, porque son cosas que uno no está con un discurso bajo la mesa para decir, ya llegaste, a ver, aquí están mis argumentos, ¿no? Vienen, conversan y todo, y esa es la experiencia del sacerdote, ¿no? Y tengo en este campo alegrías y tristezas, o preocupaciones, mejor dicho. Alegrías porque muchas veces he visto que se van como satisfechos con la respuesta, pero a la vez cierta preocupación porque trabajando en Internet, también cuando vienen y me preguntan y me dicen, ya le pregunté una vez al padre, ¿no? Y el padre me dio otra respuesta, me hizo dudar o me hizo dejar de creer inclusive en esto, ¿no? O me dijo que eso era un mito, que eso no tiene quizá sentido. Por ejemplo, cuando hablan de Adán y Eva, ¿no? Al respecto de Adán y Eva, que si es una cuestión puramente mitológica, si hay alguna base científica al respecto y todo eso de ahí. Cuando yo explico al respecto del Adán cromosómico, de la Eva mitocondrial como una teoría científica que inclusive dan en la universidad, ¿no? Es decir, que hay una base científica para decir que toda la especie humana viene de una primera pareja humana, ¿no? Eso a nivel científico. Entonces, quedan como satisfechos, ¿no? De que, me parece lógico entonces que la Iglesia Católica diga que hubo una primera pareja, que se llamó Adán y Eva, pues les hemos puesto ese nombre. En definitiva, entonces, como existió la primera pareja y le hemos puesto ese nombre, existieron Adán y Eva, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque inclusive es un dogma de fe, ¿no? Decir que venimos de una sola pareja humana, ¿no? Entonces, al explicar todo eso, decir, ahora sí, me parece interesante, y luego van y buscan o preguntan a un científico, a un biólogo, entonces, y les dice que eso existe como una teoría científica, ¿no? Que es superior inclusive a una teoría de Darwin, a la primera, ¿no? Que esa no tiene ni pies ni cabeza a nivel científico como se conoce actualmente, ¿no? Entonces, mirar todo eso, qué bonito, ¿no? La satisfacción y decir, por fin estoy tranquilo en eso, ya entendí lo de acá, ¿no? Y digo preocupación, en cambio, a veces, no sé si me va a pasar también a mí en algunos años, espero Dios que no, que como que si hay una especie de cansancio o ya no hay una especie de celo por las almas, ¿no? De buscar una forma de entrar en contacto y responder las inquietudes que tienen, ¿no? Entonces, básicamente sería esa como
La tercera. Padre, no, qué belleza de explicación, porque es cierto, o sea, obviamente hay temas en los que incluso uno, pues cuando está también en este ministerio, en este camino, pues de tratar de hacer un poco, pues del tema de la apologética, hay temas que ya están muy interiorizados y que simplemente le ponen el tema y entonces como que automáticamente aquí en el cerebro ya aparece como respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, o sea, como todo ya a veces hasta mecanizado. Pero hay algunas preguntas que son más desde la experiencia, las emociones, las frustraciones que a veces algunas personas han tenido, por muchas veces malos ejemplos desde la misma iglesia, entonces que hay personas a través de eso que se han terminado alejando. Todo este tipo de cosas creo que sí son bastante duras y difíciles de afrontar, porque es que un buen sacerdote va a explicar desde su buen sacerdocio, pero hay personas que van a llegar es con la experiencia de un mal sacerdote que le dio explicaciones malas, entonces la persona va a decir, bueno, ¿a quién le creo? Entonces ahí hay que hacerle entender la diferencia entre la opinión de un sacerdote y lo que dice el magisterio. Entonces ya es entrar como a unos temas pues ya bastante complejos con personas que quizás lo que necesitan es un minuto, una respuesta rápida, no todo un discurso y una explicación doctrinal completa, entonces a veces es duro, por eso a veces también es muy importante sacar un fin de semana, por ejemplo, para un retiro, donde uno va a estar en la disposición de todo lo que le va a llegar. Así me tocó a mí también, un retiro. Entonces, a veces no solamente basta con una respuesta de 5 minutos o un chat, un WhatsApp o un video de internet, no. También hay que empezar a meterse. Padre, para ir de pronto ya aterrizando y finalizando, me gustaría que de pronto nos dé un par de consejos. El primer consejo me gustaría que sea como para las personas que en este momento están buscando la verdad de manera honesta, no las personas que están con un sesgo, porque las personas que están con un sesgo no van a llegar a una conclusión, se van a quedar con su misma idea y lo único que están esperando es escuchar qué es lo que dicen los demás para poderlo criticar, no para analizarlo de verdad. Entonces, para las personas que están buscando la verdad de manera honesta y objetiva, ¿qué consejo les da en este momento, padre, como para continuar como en esa búsqueda, que no desesperen y que realmente van a poder llegar como a ella? Y el segundo consejo, yo sé que este programa también hay algunos sacerdotes que lo ven o algunos laicos que vemos y estamos pues como en este campo de la Iglesia Católica, un consejo como para los sacerdotes que quizás estén de pronto un poco fríos o un poco tibios con su vocación, que quizás es triste a veces ver algunos sacerdotes que le han ido perdiendo el amor a la Eucaristía y que aunque sabemos que por más malo el sacerdote que sea puede estar consagrando la Eucaristía, pero como que cómo un sacerdote puede recuperar ese amor de su Eucaristía y que eso se note para alimentar también la fe de los fieles. Ya, en cuanto a la primera pregunta o primer consejo que me pides, creo que es algo sencillo, ¿no? Pero creo que les puede servir bastante en esta búsqueda de la sincera, honesta de la fe o de la verdad. Para toda verdad hay que tener cuidado cuando uno se va por las ramas, ¿no? O sea, hay que ir siempre a la fuente, al origen, a las bases de el asunto que uno intenta encontrar, encontrar la verdad en él, ¿no? Entonces, ir hacia la base, la fuente, la raíz misma, ¿no? Entonces, si es que es en cuanto a por ejemplo, a la Iglesia Católica, no hay que quedarse en las ramas, ¿no? A ver que las imágenes, a ver que si el canon es o que si el Papa o aquí acá. No, no, intentar ir como a la base, a la fuente misma, ¿no? Y para eso, definitivamente no te puedes quedar solamente en el siglo XVI, ¿no? O del siglo XVI hasta el siglo XX, XXI, sino que tienes que irte atrás y atrás y atrás, anda a la fuente, a la raíz misma. No te puedes quedar solamente con la Biblia, porque inclusive la Biblia, la recopilación de los libros está dado en una fecha después de Jesucristo. No digo que no la Biblia, sino que no solamente con la Biblia, ¿no? Entonces, si quieres realmente buscar la verdad, no te quedes en las ramas y anda
a los principios de aquel asunto del cual te ocupas en ese momento para buscar la verdad. Si es al respecto de la Iglesia Católica, tienes que irte a la vivencia de los primeros cristianos, de esa fe dada por Jesucristo, que la encontramos, si bien es cierto, desde la Biblia, pero desde un punto de vista específico, y tienes otro punto de vista vivencial, ¿no? Que fue lo que ya se dio como experiencia de fe de los primeros cristianos. Allí, ándate allá, no te quedes en las ramas, porque puedes pasar años y años y años y años buscando argumentos para fortalecer tu estructura argumental al respecto de las imágenes o al respecto de otro punto que no es lo esencial. Ándate a lo más importante y una vez que tengas eso claro, puedes ir construyendo lo demás. Porque si tu misma raíz no tiene certeza, verdad, pues en lo otro estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y a veces inclusive perdiendo tantos años de servicio a la verdad y cuando te das cuenta, ¿pero qué estaba haciendo? ¿No? He estado sirviendo al otro, ¿no? O he estado en un error tantos años y eso es muy lamentable, ¿no? Eso aplíquese en cualquier área, ¿no? En cuanto al segundo consejo, cuando los sacerdotes, quizás solamente mencionar una frase de Santa Catalina de Siena, y es que solamente se puede calentar el corazón, llenarlo de fuego otra vez, de pasión y regresar al primer amor en la fogata, en la llama viva de la oración. Es que esto es definitivo. Si un sacerdote se vuelve frío en su ministerio, definitivamente, también lo decía Benedicto XVI, tenemos que hallar la razón de esta frialdad, de este compromiso puramente ya como un trabajo, no ya como una vocación, en que en un momento de su ministerio dejó de orar. Y cuando digo dejó de orar, no me estoy refiriendo a que dejó de rezar la liturgia de las horas o que dejó de ir a la parroquia a rezar el rosario con el pueblo, ¿no? Sino que solito, personalmente, buscar momentos prolongados, profundos, solamente para el Señor, invirtiendo para que esto haga que otra vez el corazón se llene de fuego, de amor de Dios, de fuego apostólico, para luego ir a las personas, o si no, solamente eso. Sí, padre, totalmente. Creo que corto y profundo. Esperemos que si usted, hermanito, hermanita, que está viendo este video, de pronto es posible que tenga un conocido sacerdote que pueda estar pasando por eso. Le invito a que corte el pedacito o le diga, padre, qué bueno que viera este pedacito. O simplemente que le llegue por algún lado. Es necesario que nosotros mismos oremos por nuestros sacerdotes y que a veces también como laicos de alguna manera les podamos hacer un jaloncito de orejas espiritual, con amor, con caridad. Hay que recuperar nuestras vocaciones para tener más santos en nuestra Iglesia Católica. Padre Byron, de verdad que este ha sido un compartir y un momento muy bonito, muy especial. Le pido que por favor nos pueda despedir con su bendición y de antemano agradecerle profundamente este espacio que nos ha regalado, estas respuestas y esto que nos llena y nos ayuda a enfocar nuevamente nuestra fe. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Y para todos ustedes, gracias por haberse conectado en su programa Preguntando se llega a Roma, porque recuerden que, como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Creo en el Espíritu
Santo y en la Santa Iglesia Católica.